Buenas noches, estimados. ¿Qué vimos la semana pasada? ¿Se me escucha? Sí, se escucha, profe. Entonces, usted misma, señorita Fernández, dígame, ¿qué vimos la semana pasada? Eh, la Ahí tenemos. Segunda Guerra Mundial y parte de la Primera, o la Primera y parte de la Segunda. Vimos la Segunda Guerra Mundial y descolonización, como una de las tantas consecuencias que tuvo la Segunda Guerra Mundial. Lo que vamos a ver hoy día es mundo bipolar, y el objetivo es analizar, interpretar y extraer información en fuentes referidas al proceso como sistema bipolar y Guerra Fría. ¿Ya? Ahora, la pregunta para empezar. ¿Qué es Guerra Fría? ¿A qué es el término Guerra Fría? ¿A una pelea de osos polares? Algo tiene que hacer referencia. Un enfrentamiento político. Ya, excelente, por ahí va. Pero ojo, que una guerra es una lucha entre dos o más países, ¿cierto? Como la Segunda Guerra Mundial. Ok, pero lo que tenemos que tener claro que al ser, ¿a qué se le llama Guerra Fría? Es al hecho de que los principales actores o involucrados en esto no pelean entre sí, ocupan muchas formas de enfrentamiento, y como bien dice, un enfrentamiento político, ideológico, ya, entre dos potencias. Que esto va a ser una de las consecuencias que va a dejar la Segunda Guerra Mundial. Este mundo bipolar, este mundo dividido, por decirlo de alguna manera. ¿En qué? En dos bloques. ¿Cuáles van a ser esos bloques? Los dos grandes victoriosos de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles son los dos grandes victoriosos de la Segunda Guerra Mundial? Acá los tenemos. Ya. Por una parte vamos a tener a Estados Unidos con su capitalismo, y por otra parte vamos a tener Rusia, que ya no es Rusia, sino que es la Unión Soviética, ¿ya? O la URSS o RSS, que va a tratar de expandir su modelo socialista o comunista en el mundo. Y vamos a ver que van a involucrar estos dos países a todo el planeta, incluso a Chile. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Por qué Guerra Fría? Hace referencia al enfrentamiento. Bueno, cabe destacar, como bien dice acá, que una vez que se termina la guerra mundial, ya, esta alianza que hubo entre soviéticos y estadounidenses se termina. Ya. ¿Y por qué se termina? Porque ya no había motivo para estar juntos. Son dos naciones totalmente diferentes en todo aspecto que se pueden imaginar. Por ende, empieza una competencia entre ellos para ver quién tiene la supremacía mundial. Recordemos que Estados Unidos, como la guerra no se peleó ahí, termina convirtiéndose en la máxima potencia mundial, que hasta el día de hoy lo es. Entonces tenemos, hace referencia ya al enfrentamiento entre dos superpotencias, Estados Unidos versus la Unión Soviética. Ambos países eran ideológicamente distintos, Estados Unidos capitalista, la Unión Soviética socialista. El conflicto nunca llegó a una guerra directa. Ellos nunca se dispararon uno al otro, se tiraron una bomba, nada. ¿Ya? Eso es súper importante. Hubo espionaje por todas partes, pero nunca se dispararon. ¿Qué ocupaban? Otro escenario. El deporte,
otros países para enfrentarse. Esto fuera un tablero de ajedrez. La cultura también la ocupaban. Entonces tenemos el mayor temor del mundo era una guerra nuclear. Por ahí, por la década de los 90, se decía, o sea, hace como 30 años, se decía que tanto Estados Unidos como Rusia tenían la capacidad para destruir el planeta, la superficie del planeta, 8 veces cada uno, tirando solamente bombas nucleares. Entonces estamos hablando de un poder militar tremendo, el cual era un temor inminente. Esto. Tenemos también la tensión entre ambos países se dejó de sentir en conflictos locales de Asia, África y América Latina. Hay un suceso en la historia de Chile que hasta el día de hoy repercuta en el país, que fue producto de la Guerra Fría. ¿Cuál sería? ¿Con qué hecho histórico nosotros observamos la Guerra Fría en Chile? Se conmemora todos los años, cerca del 18 de septiembre. Ya, pues, chicos. Importante. ¿Cómo? Lo dijo bien, dale, Valesca. El golpe de Estado del 73. Excelente. El golpe de Estado de 1973 es una consecuencia directa de la Guerra Fría. Ya. Recordemos que Salvador Allende va a ser el primer presidente socialista, marxista, escogido de forma democrática, lo cual era un peligro eminente para la intención de Estados Unidos, porque si Chile triunfaba, Estados Unidos tenía miedo que empezaran a escoger presidentes socialistas en toda América. ¿Ya? Y hoy de hoy se observa, cabe la coincidencia que si hay un gobierno de derecha, empiezan a haber gobiernos de derecha en todos lados. A Piñera le fue bien en el primer gobierno, a los ojos del mundo, entonces empezaron a salir presidentes de derecha en Colombia, en, ¿cómo se llama esto? En Brasil y así. Entonces tenía miedo que pasara eso. ¿Ya? Estados Unidos. Por ende, Allende le fuera bien o le fuera mal, más allá de lo que puede pensar uno, realmente para los ojos de Estados Unidos ese gobierno nunca va a llegar al final, y de hecho desde el primer día Richard Nixon, que era el presidente de Estados Unidos de la época, dice que sea como sea, Allende tenía que morir, como para contextualizar esto. Entonces tenemos, ya, el armamento se utilizaba para disuadir al enemigo de atacar. Durante la Primera Guerra Mundial había algo que se llamaba la paz armada y que se trataba de que los países no se atacaban porque sabían que si le disparaban algo le iban a devolver lo mismo o peor tal vez. Aquí pasa lo mismo, Estados Unidos y la Unión Soviética no se atacan porque saben que la respuesta va a ser igual. Entonces, la idea de atacar a alguien es ganar y conquistar algo. Saben que si atacan a Rusia o saben que si ataca a Rusia a Estados Unidos no va a quedar nada. Entonces es como un tema súper complicado en ese sentido. Tenemos un mundo polarizado. ¿Ya? La Guerra Fría reordenó el mundo. Ya no es como se conocía, ya los países no son independientes uno de otro, sino que prácticamente se empiezan a alinear en un bando. O eres o no eres. Y eso es un tema conflictivo, porque en el fondo prácticamente la gente tiene que, bueno, los estados, porque la gente no escoge, los estados tienen que alinearse con alguien. Si estás del lado socialista, eres enemigo de Estados Unidos y viceversa. Entonces es un tema súper complicado para los países del tercer mundo. Entonces tenemos una parte de los países aliados a Estados Unidos
y su modelo capitalista, mientras otros prefirieron apoyar a la Unión Soviética. ¿Ya? Aquí en Estados Unidos va a hacer lo que políticamente se va a hacer, que es empezar a prestar dinero para persuadir a los países americanos de no involucrarse con la Unión Soviética. Y uno de esos fue la Alianza por el Progreso, donde a los países se le daba dinero para que empezara, obviamente Estados Unidos te decía cómo tenías que ocupar ese dinero y lo daba para mejorar la vida, supongamos, de los campesinos. Aquí, ¿para qué se ocupó ese dinero? Para obras públicas y para comenzar lo que fue la reforma agraria. Y de esa manera mejorar la vida del campesinado. ¿Por qué hacía esto Estados Unidos? Porque se había dado cuenta Estados Unidos de que las revoluciones comunistas o socialistas no empezaban en las fábricas, estaban empezando todas en los campos o en los países muy agrícolas. ¿Por qué? Porque eran los sectores más pobres. ¿Ya? Y esta Unión Soviética llegaba con esta idea. Por ende, empezaron esta alianza por el progreso aquí en América, que es un tema importante. ¿Ya? Y por ende, lo que va a pasar va a ser que empiezan a inyectar este dinero. Obviamente con el compromiso de que no saliera gente socialista en el mundo. Y esa también fue una de las razones por las cuales ¿ya? Se vio con malos ojos a Allende, porque Chile había aceptado esa plata durante los gobiernos anteriores. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, chicos, que Estados Unidos, ¿ya? Durante la Guerra Fría, siguió la doctrina Truman. ¿Qué era la doctrina Truman? Oponerse a la expansión comunista, ayudando económicamente a los países afectados por la Segunda Guerra Mundial. O sea, a los países europeos. ¿Por qué? Porque tenían miedo que la Unión Soviética empezara a avanzar, ¿ya? Con la finalidad de que se infiltraran y empezaran a hacer revueltas para hacer golpes de Estado. Ahora, también va a ser la época de las, ¿cómo se llama?, de los tratados. Siempre va a haber tratados, por alguna razón siempre. Tenemos por un lado la TAM, que en 1949 integrada por Estados Unidos, Canadá, los países de Europa Occidental. ¿Qué significa OTAN? Organización del Tratado del Atlántico Norte. Todos los países del Atlántico Norte, del Océano Atlántico Norte, se unen y crean la OTAN. Ojo que hasta el día de hoy existe, no así, ya, como el Pacto de Varsovia de la Unión Soviética, que se crea 6 años más tarde, que esa ya con la Unión Soviética desaparece. Desaparece la Unión Soviética, desaparece esto. De esta manera, nos encontramos que ya el mundo está dividido en dos pactos. Por uno la OTAN, por otro el Pacto de Varsovia. Y la OTAN hasta el día de hoy repercute en Rusia. De hecho, el motivo principal de por qué Rusia está atacando ahora a Ucrania era porque querían admitir a Rusia en la OTAN, o sea, a Ucrania en la OTAN. Y de esa manera prestarle apoyo militar. Entonces, ¿qué hizo Putin? Putin atacó a Ucrania antes de que el pacto se firmara. ¿Por qué? Porque veían como una amenaza hacia ellos que la OTAN estuviera tan cerca de Rusia. Entonces, si nos damos cuenta, todo esto de la Guerra Fría, aunque históricamente se termina con la caída de la Unión Soviética en 1990, nos damos cuenta que tiene repercusión hasta el día de hoy, porque la OTAN nace en esta época. Ya. Pero siempre van a haber países no aliados, ya, los cuales van a firmar su propio movimiento de países no aliados para no meterse en conflicto, pero a la larga siempre van a estar apoyando a uno, va a depender del gobierno en el que estén. Entonces, si nos damos cuenta, este es el mundo bipolar. ¿Ya? Los países azules van a ser los países que van a integrar la OTAN. ¿Ya? Los un poco más claros van a ser otros países aliados de Estados Unidos.
Los países rojos van a hacer el Pacto de Varsovia, ¿ya? Y la Unión Soviética, y un poco más claro, otros países que se fueron aliando con Estados Unidos, que sea con la Unión Soviética. Si nos damos cuenta, prácticamente toda América es estadounidense, ¿ya? Apoyo estadounidense. ¿Por qué? Por medio de este pacto de la Alianza por el Progreso. Excepto Cuba. Cuba va a iniciar una revolución, ¿ya? ¿Al mando de quién? De Fidel Castro, y va a ser como la piedra en el zapato de Estados Unidos. Y le van a hacer bloqueo económico y la van a aislar. ¿Por qué? Porque no le conviene que la isla tampoco triunfe. Le trataron de hacer golpes de Estado a Cuba, no pudieron sacar a Fidel Castro por ninguna parte, él se mantuvo en el poder, hasta el día de hoy es comunista y la isla sigue con los bloqueos económicos, pero se mantiene. Y este va a ser el gran punto de peligro que va a tener, ¿cómo se llama? Estados Unidos, peligro latente, siempre. Ya. Si nos damos cuenta, en el caso de Rusia, que es todo esto que está acá, automáticamente se unen Mongolia, China, ya. Países enormes. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque empiezan a haber revoluciones comunistas, como la de Mao, ya, en lo que fue China. Y tenemos los países no aliados. Los países no aliados van a ser prácticamente países que se van descolonizando y que no quieren entrar al conflicto porque se quieren ordenar, ellos, como naciones. Ahora, ¿cuáles son las diferencias, ya, entre uno y otro? Tenemos, por una parte, el capitalismo neoliberal de Estados Unidos, ya, que vela por la libertad de los empresarios y de las personas. Y la Unión Soviética va a tener esta central planificado como sistema económico. Todo es planificado. El Estado es el único que escoge qué se produce y a cuánto se vende. Eso es importante. Partidos políticos, mientras Estados Unidos tiene dos, demócratas y republicanos, se pueden crear otros partidos, pero nadie lo hace en Estados Unidos. ¿Ya? Tenemos que la Unión Soviética es un partido único, que va a ser el Partido Comunista. Desarrollo tecnológico. El desarrollo tecnológico va a ir de la mano de cómo avance la economía, ¿ya? Y de las necesidades que tenga el mercado y el mismo país. Por otra parte, en la Unión Soviética va a ser netamente dirigido por lo que el Estado necesita. Ahora, valores sociales. Se busca ser parte del estilo de vida americano, ¿ya? El patriota, el hombre libre, el que busca el sueño de la abundancia, de la riqueza. Ok, pero tenemos que en la Unión Soviética se promueve la solidaridad y la colaboración, ¿ya? Mientras Estados Unidos alimenta al individuo, ¿ya? Y cada persona puede surgir sola. Ya, Viviana, Caro, me acuerdan después cuando pasemos la lista, por favor. Tenemos que, por un lado, la Unión Soviética no, el colectivo, ya somos uno y entre todos nos tenemos que ayudar. Ya. Ahora, Churchill plantea que cayó un telón de acero en Europa del Este, que es el lado soviético, y que prácticamente dividió al mundo en dos, que ellos no fueron. Ya, los aliados no fueron los que dividieron el mundo en dos, sino que prácticamente fue la Unión Soviética con toda esta odiosidad, por decirlo de alguna manera. Y tenemos el plan Marshall, que el objetivo principal fue ayudar a los países, dando 13 millones para el impulso de su economía. Características, pero ¿por dónde se dio? En Europa. Fue un programa de reconstrucción europea. En 1947, el ministro del Interior norteamericano, George Marshall, ya, pronuncia este plan de economía, se conoce como el Plan Marshall porque él lo ideó, y aprobado en 1948. ¿Tras qué? Tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Para qué? Para reconstruir de la forma más rápida
a los países europeos. Porque ¿qué pretendía Estados Unidos? Ya tenemos mucha industria, tenemos mucho que fabricar, mucho para vender. Pero ¿y a quién se lo vendemos? Entonces, ¿qué va a pasar? Le ofrecen esta ayuda al bloque soviético y el bloque soviético lo va a rechazar de una. ¿Por qué? Porque lo ven como una trampa, ya, ya que creían que sería un plan imperialista por parte de Estados Unidos y creó la Comecon. 17 países aceptaron y se ofrece la OECE, Organización Europea de Cooperación Económica. O sea, mientras Estados Unidos te da la plata, o te la presta, mejor dicho, lo que pretende la Unión Soviética es que todos los países se unan. ¿Para qué? Para ayudarse entre sí. Un apoyo mutuo. Todos podemos salir adelante. Tenemos principales conflictos que hubieron. Recordemos que tras la caída de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, esta va a quedar dividida en estos dos bloques. Por un lado tenemos la Unión Soviética, ¿ya? Y por otra parte tenemos a los aliados, que va a estar comandada por Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Ojo, que Berlín va a pasar exactamente lo mismo. Berlín, que está dentro de la Unión Soviética, va a pasar exactamente lo mismo. Un lado, el lado este, va a quedar de la Unión Soviética y el lado este va a quedar dividido por estos tres países: Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Y así, ¿qué es lo que va a pasar? Creo que en 1947 Francia, Inglaterra y Estados Unidos iniciaron una unificación de los territorios y van a crear la República Federal de Alemania. Mientras que en 1949, ya, vamos a tener que se va a crear la RDA, que es la República Democrática Alemana, por parte de la Unión Soviética. Ahora, ¿cuál va a ser el principal conflicto que va a tener? Que Rusia va a cerrar, eh, va a cerrar la frontera. No va a permitir acceso, como está dentro de ese territorio antiguamente con papel y todo, podían pasar camiones y suministrar de artículos occidentales la parte, valga la redundancia, occidental de Berlín. Rusia, que quería dominar todo Berlín, porque era un premio, todos querían algo de Berlín, va a bloquear, va a generar un bloqueo aéreo y lo que va a producir prácticamente va a ser que eh, la gente que aislada completamente, sin recursos, y ellos no le dan recursos tampoco. ¿Cuál era la idea? Que las personas que vivían ahí se rindieran, ¿ya?, y pidieran prácticamente por favor unirse a la Unión Soviética. Por otra parte, vamos a tener que Berlín siempre va a ser un tapujo y vamos a ver que oh, disculpen. Antes de ver el muro de Berlín. Aquí tenemos la crisis de Berlín y tenemos que se genera este bloqueo. ¿Y qué es lo que hace Estados Unidos? Y esto va a marcar la primera derrota de los soviéticos, ¿ya? Estados Unidos dice no, no podemos perder Berlín porque sería una victoria muy grande para la Unión Soviética, aparte que prácticamente demostrarían que ellos son la mayor potencia, y vamos a tener que, no se le ocurre nada mejor que hacer un puente aéreo. Mandan aviones comerciales de carga, ¿ya?, con suministros, y mandan aviones de guerra acompañándolos. Y tenemos que entre junio del 48, ¿ya?, y 1949, en este puente aéreo se trasladó 1.5 millones de toneladas. Después de 200.000 vuelos, la Unión Soviética levanta el bloqueo porque era totalmente inútil. La Unión Soviética tiene su primera derrota en esta Guerra Fría.
Y va a ser esta. ¿Por qué? Porque ellos en el bloqueo esperando que la gente de Berlín se una. ¿Ya? Se una a ellos, prácticamente rogándolo. Y no pasó. Estados Unidos manda aviones, ¿ya? Obviamente con el peligro de que la Unión Soviética le diera la locura y dijera, no, basta. ¿Saben qué? Nosotros dijimos que no iba a cruzar nadie y los derriba. Obviamente ahí hubiera estallado la Tercera Guerra Mundial de forma automática. ¿Ya? Pero no sucedió. Después vamos a tener que no habían fronteras, ojo, en Berlín, no había fronteras, y tenemos que se crea este muro de Berlín, ¿ya? Que es un símbolo de Alemania hasta el día de hoy. Tenemos que en 1961, ¿ya? Se construye este muro. ¿Con qué fin? Para evitar la influencia occidental en la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque nos encontrábamos con que la gente prefería ocupar el dinero no, occidental antes del ruso. Preferían ir a comprar cosas a la parte norteamericana, por decirlo de alguna manera, que en la soviética. Entonces la gente se estaba contaminando de todo este capitalismo y la Unión Soviética dice, no, hay que colocarle un paro a esto. ¿Y cómo colocamos un paro? Colocando este muro. ¿Ya? Un muro enorme que tenía 43 kilómetros, ¿ya? Y estaba protegido con alambres de púa, perros de ataque y 55.000 miras, aparte de los muros. Ya era una construcción enorme. Ojo, que en primera instancia lo construyeron en una noche. Es como que estemos acá, ¿ya? Y de la noche a la mañana todos vivimos en Santiago. Yo sé que ustedes son de Lampa, pero para que lo entiendan. Todos vivimos en Santiago. Y de la noche a la mañana nadie puede entrar a Santiago Centro. ¿Por qué? Porque le pusieron un muro y la aislaron. Así fue prácticamente el muro de Berlín. En una noche usted dejó de cruzar. Y mucha gente, desde 1961 y 1989, no pudo ver a sus familiares. Porque quedaron del otro lado. Ojo que igual hubieron muchas historias donde gente cruzó. ¿Ya? Se podía cruzar, claro, firmando papeles que a veces eran tan burocráticos que la gente esperando por los nervios se moría de un paro cardíaco en la fila. Hubo gente que fabricó un submarino y cruzaron por el río que cruza Alemania. Otros se dicen que un grupo de bomberos cruzó una escalera para rescatar a una mujer que pedía ayuda desde un edificio. Entonces me pasaron la escalera y la cruzaron de noche. Y así, van a haber muchas historias donde la gente trata de escapar de lo que es la Unión Soviética. Y esa fue la razón de construir el muro. Lo anecdótico de esto es que así como cayó en un día, que sea como se construyó en un día, también cayó en un día. ¿Por qué? Porque en el año 89, ya, estaban entrevistando al líder de la alemana soviética, de la República Democrática Alemana, y se le pregunta, ya, pero ¿ahora van a poder cruzar las personas? Sí, dice, mire, estamos viendo la forma de agilizar el paso, ¿ya? Y todo esto por radio, y el periodista le dice, ya, pero ¿cuándo va a pasar esto? ¿Puede dar una fecha? Y lo presionaba y lo presionaba y lo presionaba. Entonces, ¿qué pasó? El tipo en la presión dice, mire, puede ser en una semana, puede ser mañana, puede ser hoy. Y entonces la gente escuchó hoy, la palabra hoy, y se abalanzó contra el muro. Le chocaron autos, llevaron herramientas, gente con martillo en mano, pegándole al muro para tratar de botarlo. ¿Por qué? Porque para los alemanes era el muro de la vergüenza. Era como la bota que les pusieron encima producto de la derrota de la Segunda Guerra Mundial. Entonces fue un momento horripilante en la historia de Alemania. ¿Por qué? Porque ya los tenían todos sometidos. Y aparte, ya, tenían que aguantar esto, que cada quien viniera y decidiera qué hacer, separarlos, no separarlos.
y la gente no tenía derecho a nada, ¿ya? A oponerse en ninguno de los dos lados. Entonces, este muro de Berlín fue el sello de lo que fue la Guerra Fría, ¿ya? Y lo que significaba, por un lado, el capitalismo y por otro lado, la Unión Soviética y cómo el mundo estaba separado. Esto simbolizó prácticamente eso. De hecho, tras la caída del muro de Berlín, al año siguiente cae la Unión Soviética. ¿Qué otros conflictos vamos a tener? ¿Ya? Estos fueron como conflictos directos entre ellos. Ahora vamos a ver conflictos donde ocupan a otros países. Hasta el día de hoy están separadas las Coreas, ¿cierto? Tenemos por un lado Corea del Norte, que es comunista, y la Corea del Sur, que es la... eh, Brandon Miranda, ¿necesita decir algo? No, profesor, disculpe. Ah, ya, ok, ok. Ya. Entonces tenemos, ¿ya?, que hasta la Segunda Guerra Mundial Corea era un protectorado de Japón, ¿ya? Había sido conquistada por Japón y al término de la Segunda Guerra consigue independizarse. ¿Qué es lo que pasa? Corea se dividió en 1948 en Corea del Norte de influencia soviética y Corea del Sur de influencia norteamericana. Y terminan acá, en el paralelo 38. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? En un principio ataca el lado comunista. Ojo, no fue la Unión Soviética, eran los comunistas. Que eso es importante destacar. Avanzan y después, ¿qué va a pasar? Estados Unidos interviene, pero no interviene directamente, no manda soldados, sino que arma a los coreanos. En un principio, para que se puedan defender, y al ver que no pasó nada, viene Estados Unidos y se mete con todo, ¿ya? Y casi elimina a los comunistas de Corea. ¿Pero qué pasó? Se negocia, ¿ya?, y se dice que Estados Unidos tiene que eh, ¿cómo se llama esto? Estados Unidos negocia y con la Unión Soviética, bueno, con los coreanos comunistas, y se dice no, que tienen que retroceder o si no va a intervenir la Unión Soviética. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Nos vamos a encontrar con que al final de todo este conflicto que partió en el paralelo 38, va a terminar en el mismo paralelo 38. O sea, se considera una derrota soviética, ¿ya?, a pesar de que terminaron iguales. ¿Por qué? Porque la intención era que toda Corea fuera eh, comunista y no resultó. Estados Unidos demostró que si ellos intervienen en un país, pueden hacer retroceder a la ideología comunista. Lo cual es algo súper complejo, ¿ya?, porque estaban demostrando el poder militar que tenían por una parte. El conflicto dura 10 años, quizás 3 años, disculpen. Y Estados Unidos se gana como su primer conflicto militar, ¿ya?, o Segunda Guerra Mundial, y queda como victorioso total. Por otra parte, vamos a tener la crisis de los misiles de Cuba. Ya recordemos que Cuba era comunista. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En 1959, una revolución derrocó al gobierno de Fulgencio Batista, ¿ya?, que era apoyado por los norteamericanos. Inicialmente, la revolución cubana se define como antiimperialista. Y ese no era el problema. Está bien. Pero con el tiempo se pone aliado de la Unión Soviética y ahí Estados Unidos empieza el bloqueo. Ojo, que no están bloqueados por ser comunistas. Lo que tiene que hacer Cuba para terminar con los bloqueos económicos es pagar a los productores de azúcar la expropiación que le hicieron de los campos. ¿Por qué? Porque cuando asumen los comunistas en Cuba, le quitan a todos los empresarios las empresas y
muchos inversionistas de lo que era principalmente el azúcar, ya que Cuba en esa época era uno de los máximos productores de azúcar del mundo. Ellos se la expropiaron, no les pagaron y lo echaron. Entonces Estados Unidos dice, no, pues, aquí tenemos un problema. ¿Y cuál es este problema? Este problema es que ustedes tienen que pagar por las expropiaciones. Si no lo hacen, bloqueo económico, nadie le puede cobrar a los cubanos. O nadie les puede vender a los cubanos. Entonces tenemos que Fidel Castro va a ser apoyado por la URSS. Y en 1932 fue escenario de uno de los conflictos más tensos de la guerra. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? La Unión Soviética instaló misiles en Cuba, isla ubicada al sur de Miami. Si vemos acá, este es el rango que tenían de tiro. ¿Ya? O sea, si tiraran una bomba nuclear desde acá, si tiraran una bomba nuclear desde acá, desde aquí, vamos a ver que podrían dar a todo esto. ¿Ya? O sea, prácticamente la mitad de Estados Unidos está en peligro. ¿Qué es lo que pasa? Antes que llegaran los misiles nucleares, Estados Unidos coloca barcos alrededor de toda la Unión Soviética, que sea de toda Cuba, para hacer un bloqueo con los barcos soviéticos. Llegan los buques soviéticos, no se atacan y emprenden la retirada. Mucha gente opina que esto fue una derrota para la Unión Soviética, pero no. En el fondo fue un empate, pero más ganado por la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque algo que no se opina mucho, ¿ya? Y que no se habla mucho del tema, es que Estados Unidos accede a retirar los misiles de Cuba que amenazaban a Estados Unidos, pero con el trato de que los norteamericanos retiraban sus misiles de lo que hoy es Turquía. ¿Ya? Entonces ellos tenían misiles que apuntaban a lo que es la Unión Soviética. Y es lo que vemos acá en el mapa de abajo. ¿Ya? Que tenemos que tener un alcance de 2.400 kilómetros. Mucho. Tenemos que ver que de aquí a Chillán hay 450 kilómetros más o menos. O sea, estamos hablando 6 veces esa distancia, podría recorrer un misil. Entonces se llega a este pacto, ¿ya? Y Estados Unidos también retira los misiles. Entonces, prácticamente la Unión Soviética consigue lo que quiere, que era repeler esta amenaza constante que tenían de los misiles, ya que estaban donde en Turquía. Después tenemos la guerra de Vietnam, 1964-1975. 11 años en que Estados Unidos tiene una derrota, pero la más grande de la historia de su país. Aunque ya habían empezado estos movimientos, pero se van a agrandar, ¿ya? En esta época, sobre todo en la época de los 60-70, que va a ser que el movimiento hippie, donde John Lennon va a ser un símbolo de esto, de este tipo de lucha, ¿ya? Donde la gente se une a qué? En contra de las armas nucleares. ¿Cuál era el movimiento hippie que se llamaba? Estaba en contra de la guerra, ya, en contra de la contaminación, que ya se estaba hablando en estos tiempos. Y así, estaban en contra de esta guerra ideológica de los países, donde lo único que hacían era involucrar a gente que no tenía por qué estar involucrada. Entonces nos vamos a encontrar con qué. Con que comienza esta guerra, Estados Unidos cree que va a ganar, ¿ya? Se dan cuenta que la gente no quiere ir a pelear y empiezan a mandar presos. O sea, a los que tenían delitos menores, hurto, ¿ya? Le daban la opción, a ver, estimado, ¿usted va a pelear por Estados Unidos o cae en la guerra? Si va a pelear por Estados Unidos y sobrevive, queda libre sin papeles manchados.
Entonces mucha gente empezó a aceptar esto. Ya. Y hubo un desorden total que no se podía manejar. ¿Por qué? Porque como eran indisciplinados, porque no eran soldados, les llevaban carne, les llevaban cerveza, les llevaban marihuana, ¿para quién? Para mantenerlos ocupados y que no se rebelaran contra la guerra. Aparte que en Estados Unidos y en muchas partes del mundo se vio el ataque a Vietnam, que Vietnam se produjo por un alzamiento de campesinos que querían dominar el país para mejorar sus condiciones. Entonces mucha gente empezó a decir, oye, ¿por qué lo estamos atacando si son campesinos que quieren pelear por su tierra? No era como Corea, que Corea no tenía prácticamente ningún problema y simple ya, ok, vamos, la queremos comunista y se acabó. No, aquí no. Aquí eran campesinos que querían ser dueños de su tierra nomás. Entonces hubo un rechazo enorme donde la gente no quería ir a pelear. Y se armó todo este desorden. Y en 1960 ya, Vietnam del Norte crea una guerrilla comunista ya para la liberación de Vietnam del Sur. Se toman Vietnam del Norte y quieren liberar Vietnam del Sur, conocida como el Vietcong. ¿Cuál fue los grandes problemas que tuvo Estados Unidos que por primera vez se lucha la guerra de guerrilla, esta guerra escondida ya, de donde de la nada, debajo de un arbusto, podía salir un tipo, dispararte, lanzarte una granada y era algo terrible. No conocían el lugar, nunca habían peleado en lugares estrechos como la selva. Le tenían que disparar a los niños, ¿por qué? Porque los mandaban llorando los vietnamitas y tenían bombas, entonces ya no podías confiar en nada, se te acercaba un niño y tú no sabías si iba a estallar. Entonces tenemos esta guerra, que Estados Unidos obviamente ocupa esto como propaganda para hacer ver mal a los comunistas, y tenemos que la guerra fue cruel por todos lados. Tiraron más bombas que en todas las guerras juntas, o sea, si sumamos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, no, en Vietnam solamente en esa guerra se tiró más bombas que en cualquier parte. Vemos que finalmente Estados Unidos se retiró, porque no avanzaban, solamente era perder, perder y perder, hombre. ¿Ya? Y terminan con una derrota que hasta el día de hoy les pesa. Y aquí la Unión Soviética somete, ¿qué es lo que demuestran? Aunque no atacó directamente la Unión Soviética, demuestra que los pueblos unidos, ¿ya? Como los vietnamitas, por medio del Vietcong, pueden derrotar al imperialismo. Y eso es algo importante porque si llena la cabeza de esta ideología, donde la gente puede hacerse partícipe y controlar su propio destino y mejorar sus condiciones de vida. Y tenemos una carrera armamentista, ¿ya? ¿Para qué? Para mantener su supremacía. Las superpotencias inician una fuerte carrera donde quién tiene más bombas nucleares, quién tiene la mejor arma. Hasta el día de hoy, ojo, Estados Unidos y la Unión Soviética pelean y cada cierto tiempo muestran el armamento que tienen y lo ocupan. ¿Ya? Donald Trump, si no me equivoco, disparó la bomba sin ser nuclear más grande del mundo y destruyeron a unos terroristas iraníes, si no me equivoco, que estaban como a 30 metros bajo tierra y los pulverizaron. Entonces estamos hablando de una capacidad de destrucción total. Aquí eso era hoy en día, pero en esa época lo mismo. Ellos iban, mostraban su armamento, vendían su armamento, le daban el armamento a los países más chicos para que se enfrentaran entre ellos y de esa manera pudieran probar qué país era mejor. Ahora, ¿cuál era el objetivo de esto? Disuadir al enemigo generando miedo a un posible contraataque. Ya. Y tenemos que dar una más temida, ¿cuál va a ser la bomba atómica? La Unión Soviética desarrolló su propia bomba en 1949, o sea, 4 años después de el fin de la Segunda Guerra Mundial. Por otra parte, no todo era militar,
también vamos a empezar una guerra tecnológica, ¿ya? Donde la principal, el principal escenario va a ser la carrera espacial, ¿ya? Esto de que el hombre llega a la Luna se va a transformar en una carrera entre la Unión Soviética y Estados Unidos, donde la Unión Soviética barre a Estados Unidos en todo. Van a ser los primeros en todos, en todo, en todo, en todo, ¿ya? Es cosa de mirar el cuadro que tenemos acá. Dice, primer satélite artificial en el espacio, el Sputnik 1, y al año siguiente recién lo logra hacer Estados Unidos. Y fue tanto el miedo que causó que la gente, al saber esto, creía que la Unión Soviética lo iba a desintegrar al día siguiente con puras bombas nucleares. ¿Ya por qué? Porque tiraron el Sputnik y la única señal que mandaba era un bip, ¿ya? Que se demoraba cada 2 segundos, era como bip, bip, bip. Y cualquier radio lo podía escuchar. Entonces, la Unión Soviética, que siempre tuvieron unos genios matemáticos espectaculares, ¿ya? Vamos a ver que lo hacen pasar por arriba de Estados Unidos y armó una histeria donde la gente prácticamente dio la Guerra Fría perdida y ellos sometidos bajo un mundo soviético, ya, el terror de la época. La gente vivía atemorizada por muchas cosas, bombas nucleares, espías rusos, la gente miraba debajo del agua para ver si su vecino prácticamente no era un soviético disfrazado, una histeria colectiva tremenda. Primer ser vivo en el espacio, la perra laica también, ya. 3 años después lo lograron los norteamericanos con un chimpancé. El primer ser humano en el espacio, Yuri Gagarin, que fue un golpe tremendo, ya. Eh, ¿Por qué? Porque era hijo de unos campesinos. Entonces, lo que demostraba era que la Unión Soviética cualquiera podía ser un héroe. No como Estados Unidos, que se tiene que ir a la universidad y la gente con plata logra lo que quiere. No, acá no. Acá el que tenía cualidades podía ser grande, podía ser un héroe para su país. Tenemos el primer paseo espacial también. Pero ¿qué va a pasar? Estados Unidos ve que pierde todo, ¿ya? Están llegando tarde. Entonces ellos lo único que se lanzan es a llegar a la Luna, el premio máximo. Entonces, eso fue algo que la Unión Soviética no logra, ¿ya? Eh, y ellos lo consiguen en 1969, y eso ya marca el fin de la carrera espacial, aunque la Unión Soviética va a seguir tratando de hacer cosas. Ojo con esto, ¿ya? Son los que colocan la primera estación espacial, la Mir, ¿ya? Que funcionó desde el 86 al 2001. De hecho, la Unión Soviética la tuvo que votar. ¿Por qué? Porque no caía. Todo lo que se colocaba en el espacio se caía. Los norteamericanos también trataron de colocar su estación espacial y se les cayó. Por alguna extraña razón, los soviéticos eran los únicos que sabían el cálculo para sostener algo en el espacio. Y de hecho, la estación espacial que estaba ahora, ya funcionando, que era la Estación Espacial Internacional, el único aporte ruso fue el cálculo matemático prácticamente para que la estación no se cayera a la Tierra. Entonces eso demostraba en cierto modo el nivel de científicos que tenía la Unión Soviética, que desde algún punto de vista era superior al norteamericano, ojo, que incluso el Apolo 11, que fue que llegó, los cohetes los diseñó un científico alemán. Ni siquiera fueron norteamericanos los que lograron esto, fueron alemanes. Entonces eso también hablaba hasta cierto punto de que en ciertas cosas la Unión Soviética era superior. No económicamente, militarmente se preparaban para una guerra que nunca sucedió, que eso lo vamos a ver al final, pero en lo que era científicamente hablando, sí. Ahora, con esto, Estados Unidos supera económicamente a la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque la Unión Soviética no creaba tecnología para vender, sino que para la guerra. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Que Estados Unidos no, pues vende todo, todo lo vende, todo lo que fabricó lo venden. Entonces para ellos era vender, 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 vender. Se crean las computadoras más avanzadas con esto, ya calculadoras, se vendió hasta la cámara fotográfica con la que sacaron fotos en la luna.
Fue un éxito de venta total. Entonces tenemos que Estados Unidos aprovecha esta victoria y con esto empieza a alzarse por sobre la Unión Soviética. Que la Unión Soviética tenía muchos problemas sociales. ¿Por qué cosa? Por este encierro que tenían del resto del mundo. Me imagino que todos los presentes alguna vez han escuchado los Beatles. ¿Ya? Se dio un tiempo que en la Unión Soviética se escuchaba, pero armaba tanto revuelo porque hablaban todo esto de la libertad, ¿ya? Del amor, que la gente empezó a verse como más revolucionado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Simplemente ellos fueron prohibidos en la Unión Soviética porque prácticamente terminan con la Unión Soviética. Estuvieron a punto de armar una revuelta sin querer los Beatles, producto de la música que se escuchaba allá. Fueron escuchados por manera de contrabando, ¿ya? Y en vez de escuchar vinilo, cortaban las radiografías y ahí estampaban la música. ¿Ya? Hacían estas líneas que tenían los vinilos antiguamente. Y tenemos otra cosa, que fue el fin del colonialismo. ¿Por qué? Porque las potencias estaban tan ocupadas, ya, en este conflicto. Y por otra parte, tenemos que también los países estaban tan mal económicamente que aprovecharon las colonias, como lo que vimos en la clase anterior, y empezaron a independizarse. Ya este proceso se extiende hasta 1970 y consiste en que los antiguos territorios coloniales consiguen su independencia tras años de dominación, como lo que vimos el caso de Asia y el caso de África, la clase anterior. ¿Ya? También fue gracias a la ONU, que la ONU empieza a intervenir en los países apoyando a la gente, culturizando a la gente y hablando con las potencias para que lograran su independencia como forma de influencia. Y tenemos dentro de esto, recordemos la descolonización de Asia, que una de las más destacadas es la India por medio de Gandhi y esta liberación de la India y Pakistán. ¿Ya? ¿De manos de quién? De los ingleses. ¿Y qué va a hacer por medio de qué? De esta protesta pacífica. Y por otro lado vamos a tener lo que, disculpen, la descolonización de África, ¿ya? Que lo único que va a terminar, a diferencia de Asia, donde sí se instalan países, va a ser problemas étnicos y tribales que hasta el día de hoy, ojo, uno de los grandes problemas de por qué África es tan pobre es por los problemas étnicos que tienen, que hasta el día de hoy se pelean entre ellos, ya no con piedras y lanzas, sino que con armamento, M16 con fusil. Y un problema constante que va a tener África, y tal vez hasta cuándo, quién sabe, tal vez hasta siempre. Por otra parte, vamos a tener también todo este tercer mundo, ¿ya? Vamos a tener este concepto, hace referencia a los países que están en pobreza, ¿ya? Y que va a ser producto, en cierto modo, también de la descolonización. ¿Por qué de la descolonización? Porque los países no veían como iguales, ¿ya? No veían como iguales a las colonias. Y como no los veían como iguales, disculpen, obviamente no les brindaban la misma garantía y no la misma seguridad, no les brindaban las mismas oportunidades a las personas. Y esto va a generar que los países, mientras Inglaterra, Francia, ya, por una parte, se van a estar eh, enriqueciendo, ya, de estos países cada vez se volvían más pobres. Y fue una de las razones por qué buscaron independizarse. Ya. Entonces comienza este conflicto de
que sale a la luz, ¿ya? Que estuvo tapada con la descolonización, donde vamos a ver una pobreza extrema. ¿A qué se le llama pobreza extrema? ¿Alguien sabe? Según la ONU, ¿cuándo es la pobreza extrema? O extrema pobreza. Tiene que ver con un mínimo de dinero diario. ¿Cuánto creen ustedes que es el mínimo de dinero diario para considerar pobreza extrema? Los escucho o los leo también. Digan una cifra. Vamos, chicos, aporten. Allá, profe, el mínimo será un ejemplo, $100 será como $1 o menos de $1 el mínimo. Excelente. Muy bien. Pobreza extrema, ya, o sea, ya una pobreza ya, te podría decir, humana, según la ONU, es toda aquella persona que vive con menos de $1 diario. ¿A cuánto está el dólar? Ahora creo que está en 970. O sea, ¿usted viviría con 970 diarios? No, si no alcanza. Pero estamos hablando de que una familia en algunos países vive con menos de $1 diario. Ya. Sí, pues, sí. Sobrevive. Claro, digamos que sobrevive. Aquí tenemos imágenes de cómo la gente incluso escapa de una guerra, de revuelta. Esta es una de las imágenes más crueles que yo he visto en mi vida. Un niño en África con hambruna extrema, donde un buitre lo estaba vigilando, esperando que se muera para poder comérselo. ¿Ya? Entonces estamos hablando de un nivel de un problema, pero ya que puede tener solución, pero en el fondo como que a nadie le importa. ¿Ya? Lo cual es terrible, ¿eh? Es terrible. Estamos hablando de que Chile estuvo entre estos países alguna vez. ¿Ya? Chile ahora es un país en vía de desarrollo, pero alguna vez fue uno de los países más pobres del mundo. Principalmente después de 1930, después de la crisis económica, Chile se convirtió prácticamente en el país más pobre del mundo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Miren, les voy a leer un dato. Casi 700 millones, ¿ya?, de personas en todo el mundo viven en situación de pobreza extrema y subsisten con menos de $2 diarios. O sea, estamos viendo que 700 millones de personas viven prácticamente con 1.800 pesos diarios. Y ese fue un problema que se arrastra una vez que comienza esta descolonización, donde se destapa la olla prácticamente, ¿ya?, y empieza todo esto de la pobreza a salir a flote. Es como lo que pasó en Chile, principalmente acá en Santiago, con el estallido social. Mucha gente no creía el nivel de pobreza que había aquí en Santiago, ¿ya? Y cuando empezó el estallido social y después la pandemia y empezaron todos estos problemas de gente cesante, se dieron cuenta mucha gente que sus vecinos, muchos eran muy pobres, que iban a las ollas comunes, que no tenían. Entonces, toda esta situación de individualismo que tenemos en la sociedad se vio en crisis. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que mucha gente realmente vive muy pobre. Incluso salió en la tele que mucha gente era muy pobre en Providencia, o incluso había lados pobres en Las Condes, que eran muy pocos. Y en Ñuñoa, algo que la gente antiguamente creía, antes del estallido social, pensaba que era inexistente eso. Ya. Pero se dio. Lo mismo pasó en África. Producto de estos conflictos, donde se expulsaron a los colonizadores,
ya sea en francés, ya sea en inglés. Vemos que se destapa esta olla y se muestra el mundo tal como es, con una región muy pobre en comparación a otros. Pero ojo, no toda África es pobre. Ya, Sudáfrica, por ejemplo, no, en su mayoría. El norte de África tampoco, porque el que tiene más contacto con Europa, supongamos Egipto, no está en un nivel de pobreza como el Congo, como Ruanda, ya, como Níger. Pero lo que es el corazón de África, sí, porque ahí están los principales problemas étnicos. Ya. Por otra parte, tenemos que también se enfrentan en los deportes. ¿A alguien le gusta el fútbol? Sí, Ya. ¿A alguien le gusta Colo Colo? Yo soy de la Católica, pero es porque tiene que ver con la Guerra Fría. ¿Por qué les digo esto? Porque Chamaco Valdés hace un gol, ¿ya?, para clasificar a un mundial. Y hace un gol fantasma que se llama. Donde están los jugadores de Chile, ¿ya?, en el Estadio Nacional y meten un gol simbólico porque la Unión Soviética no quiso venir a jugar. ¿Ya? ¿Se entiende, no? ¿Y por qué no quisieron venir a jugar? Porque esto, si no me equivoco, fue en... Esperen, voy a buscar la fecha exacta cuando fue. ¿Si alguien me puede ayudar? El 21 de noviembre de 1973, en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, ¿ya? Un par de meses después del golpe de Estado, recordemos que fue en septiembre y esto es en noviembre, Chile tenía que jugar con la Unión Soviética para clasificar al Mundial. ¿Ya? ¿Y qué pasa? La Unión Soviética no se presenta porque dicen que no están las garantías, producto que están en un golpe, ¿ya?, militar, y por apoyo a lo que le sucedió a Salvador Allende, que era, recordemos, del bloque de ellos. No se presentan. Con esto Chile clasifica, pero se hace este simbolismo, ¿ya?, para demostrar que ellos, como Augusto Pinochet apoyaba el bloque norteamericano, ellos eran superiores. ¿Ya? Mucha gente lo encontró como vergonzoso, porque ni siquiera era necesario hacer eso. Ya el solo hecho que estaban en el estadio, ya bastaba y sobraba con que se diera por ganado a Chile por 3-0, ya por poco y quizá. Pero entonces, ¿qué es lo que pasó? No, tenían que hacer todo este espectáculo y esta parafernalia de clasificar de esa banda. Y esto nos demuestra cómo incluso Chile también se ve involucrado en todo esto. Y tenemos dos escenarios donde también va a participar Chile. Uno es el boicot a Moscú en las Olimpiadas, donde Estados Unidos no manda ya a sus atletas a competir a esas Olimpiadas. ¿Por qué? Porque se hacía en territorio soviético. Y ojo que antiguamente la Unión Soviética era mejor que Estados Unidos. Ya. Estados Unidos, después que desapareció la Unión Soviética, empezó a surgir más en el deporte. Pero antes prácticamente muchos deportes los ganaban los miembros de la Unión Soviética. Algunos decían que los dopaban, que por eso después Rusia no pudo seguir replicando esto. Puede ser verdad, puede ser mentira, quién sabe. Lo importante es ver cómo llevan esta ideología de estos países a ámbitos que no son militares ni políticos.
ya a algo como el deporte, donde ganar en una Olimpiada te demostraba que tu ideología era mejor que la otra, ¿ya? Que tú como país eras mejor que el otro por el solo hecho de ganar en los deportes. Y con esto vamos a tener también que Estados Unidos, que es lo que va a hacer lo mismo 4 años más tarde, ¿ya? Así como que la Unión Soviética va a hacer lo mismo 4 años más tarde. ¿Por qué? Porque en 1984 la Unión Soviética va a hacer un boicot a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. ¿Y qué es lo que van a hacer? Tenemos que no mandan a sus deportistas y crean, y ojo, que otros países también lo siguen, ¿ya? Lo mismo pasó con el boicot de 1980. No, nosotros no vamos a ir y otros países, los aliados de nosotros tampoco van a ir. De hecho, Chile no mandó para esa época deportistas. ¿Por qué? Porque tenían que apoyar a Estados Unidos. Ahora, en el boicot de 1984, Rusia no manda sus deportistas y otros países aliados de la Unión Soviética tampoco los manda, ¿ya? Obviamente Estados Unidos arrasa en el medallero y nos encontramos con que ellos crean sus propias Olimpiadas que se llamaban las Olimpiadas de la Amistad, ¿ya? Eh, de esta manera nos vamos a encontrar con que eh, ya esto sobrepasa todo límite, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque las competencias, ¿ya? En todo ámbito supuestamente son para desarrollar la paz, se supone, y la amistad entre los países. Y aquí se rompe totalmente esto, ¿ya? Como dato, que no tiene nada que ver con esto, pero igual para que vean lo político que es el deporte, eh, ya por decirlo de alguna manera. ¿Qué país inventó la antorcha olímpica, esta antorcha que va recorriendo? ¿Alguien sabe? De Grecia. No, no la que va, Grecia inventa la antorcha olímpica, esta que se mantiene prendida, pero no la que se va corriendo. Esta que simboliza la libertad y la amistad entre los países, ya donde va un atleta y se la va pasando a otro, esa no la inventaron los griegos. Fue otro país. Fue Alemania. ¿Y qué Alemania fue? La Alemania nazi. O sea, estamos hablando que Adolf Hitler, ya, que hizo temblar a todo el mundo, crea la antorcha de la libertad. El dictador más grande que tal vez ha tenido este planeta, que ha hecho una de las cosas más atroces. Entonces vemos cómo los gobiernos, para manipular a las personas, también interceden en lo que son los deportes. Y aquí tenemos un ejemplo. Arrastraron a deportistas que no tenían tal vez nada que ver en esta ideología, ¿ya? Y vemos que terminan tomando una decisión que perjudicó a muchas personas, ojo con eso, porque muchos deportistas acá en Chile se vieron afectados de manera muy negativa. Tenemos otra, ¿ya? Que en Múnich 72 trajo el partido más polémico de la historia de un deporte, que es en baloncesto. ¿Ya? Que Estados Unidos es derrotado por primera vez en la historia en básquetbol. ¿Y quién lo derrota? La Unión Soviética. Ambos llegan a la final. Se dice que terminar 3 segundos, les voy a leer, dice.
En el baloncesto, como en muchos otros deportes, las cifras son importantes. ¿Ya? Múñez 62 dieron unas cuentas ciertamente asombrosas, 63-0 en la primera de ellas. Estados Unidos arrasaba, la Unión Soviética igual. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que fue que pasó? En el partido final, quedando 3 segundos para el final del partido, cuando uno de los deportistas norteamericanos fue a la línea de tiro libre, y en medio de un río estremecedor, el norteamericano anotó los 2 lanzamientos y puso a Estados Unidos arriba, 50-49. ¿Y qué es lo que pasa? Los soviéticos sacaron de fondo, pero no llegaron ni a la mitad de la cancha cuando el partido finalizó. Se acabó el tiempo, quedaban 3 segundos. ¿Qué pasó? Lo repitieron, ¿por qué? Porque se dice que los árbitros, que ojo, que eran de países soviéticos, dijeron que no se habían jugado los 3 segundos. Entonces lo repitieron, vuelven a empezar, vuelven a fallar la Unión Soviética, y al tercer intento la Unión Soviética anota y gana 51-50. O sea, ese partido se iba a repetir prácticamente hasta que Estados Unidos perdiera, estaba destinado a perder. Entonces vemos cómo incluso para demostrar que un país es mejor que otro, llegan hasta manipular las reglas de un juego como el básquetbol, que es prácticamente imposible. ¿Se entiende? Entonces es como algo súper loco lo que pasa en esta época, donde cualquier triunfo es importante para demostrar que una ideología es mejor que otra. Entonces tenemos el fin de la Guerra Fría, ya, que durante 1980 la Unión Soviética debía soportar un importante gasto militar que la llevó al quiebre de la economía rusa. Se prepararon para una guerra que nunca tuvieron. Se preocuparon más de lo militar y menos de lo social. La consecuencia fue el desabastecimiento, aumento de la mortalidad, mala calidad de vida y retraso tecnológico. Entonces viene Mikhail Gorbachev en 1985, ¿ya? Y destacaron 2 propuestas, ¿ya? La perestroika, por un lado, que es la reconstrucción económica tomando elementos del capitalismo, o sea, van a empezar a atraer inversionistas extranjeros, ¿ya? Van a empezar a entrar incluso empresas norteamericanas. McDonald's fue una de ellas. Y la Glasnost, o transparencia, buscaba aumentar la libertad de información y opinión. O sea, ya el Estado ya no va a controlar todo. Prácticamente dejan de ser la Unión Soviética. Y esto va a marcar el fin. Esto no repuntó, lo único que hizo fue que al darle más libertad a la gente se dio cuenta que estaban muy mal, ya al compararse con otros países. Entonces, ¿qué pasó? La gente empezó una ola de protestas que terminan con la caída de la Unión Soviética. ¿Ya? Entonces tenemos que, a pesar de toda esta reforma, va a caer la Unión Soviética y va a caer toda Europa del Este. Todos los países comunistas que la componían se terminan saliendo de lo que es el bloque comunista. ¿Ya? Y vamos a tener que la caída de la URSS fortaleció a Estados Unidos, se convierte en la única potencia económica, ¿ya? Se unifica Alemania también, termina todo esto, ¿ya? Con la caída del muro de Berlín, se termina unificando Alemania, que es algo súper importante. Van a haber problemas étnicos, culturales, un montón de cosas que hasta el día de hoy van a ser problemas. En la actualidad solo contrarrestan a Estados Unidos la Unión Europea, China y Japón. Rusia de a poco se va levantando, ¿ya? Pero en lo militar Rusia sigue siendo una amenaza, como lo demostró ahora con Ucrania. Sigue siendo una amenaza. Es algo que nadie va a poder detener. Entonces eso que va a marcar el fin de la Unión Soviética, ¿ya? Y tenemos que en marzo de 1990 se realizan elecciones en Alemania y Alemania se unificó.
Y esto demuestra lo que es el deporte también, porque incluso el Mundial de Italia 90, que lo gana Alemania, lo gana siendo unificada. De hecho, muchos argentinos dicen que prácticamente le regalaron la copa porque era como un símbolo para ellos de que el mundo lo podía aceptar. ¿Ya? Siempre se dice que la final de la Copa del Mundo está arreglada, por alguna razón, como lo que pasó con Argentina, pero en este ámbito se dice que estuvo arreglada por ámbitos políticos como para marcar la paz con los alemanes y volver a aceptarlo en el mundo. Y el simbolismo. Y hasta el final nos damos cuenta que Berlín fue importante, ¿ya? Desde el principio hasta el final de la Guerra Fría. La división marca el principio y la caída del muro de Berlín va a marcar el final de la guerra, lo cual es súper importante. ¿Se entendió? Chicos, les voy a pasar un link, ¿ya? 4 preguntas, la responden, la analizamos y terminamos. Ahí está, están los comentarios. Son 4 preguntas, bien simples, 3 minutos. ¿Ya? Comento, pasamos la lista y nos vamos. O incluso puedo pasar la lista por mientras. Entonces, lo que termine de pasar la lista, analizamos las preguntas. Natalia Barca, Presente, profe. gracias. Respondamos las preguntas. Magdalena Acuña, Julio Aguilera, Valesca Allende, Presente, profe. gracias. Sí, Vales Callende. Sí, ok, muchas gracias. Tengo Emanuel Barria, Marisela del Mar, Jonathan Bustos, Jaime Cárcamos, Presente Jaime Cárcamo. gracias. Erwin Cárdenas, Presente. gracias. Jexi Carrillo, Presente, profe. Viviana Caro, ya. Está como la señal, entonces ahí ya la vi. Quedó presente por si acaso. Presente, profe. Viviana Caro. Sí, sí, ya lo había colocado presente. Luis Espinosa, Anselmo Eulogio, María Mercedes, Tamara González, Presente. Leonardo Guajardo, Josefa Gutiérrez, Sebastián Gutiérrez, María Herrera, Presente, profesor. gracias. Nicole Lastra, Nuri Lascano, Carolina León,
Presente Carolina León, profe. Ya, gracias. Irlanda del Carmen Lepín. Luz Lizama. El que esté escuchando tele o lo que esté escuchando, por favor. Sigo, Sandra Lizana. Presente, profe. Ya, gracias. Carla Yantén. Presente, profesor. Ruth López. Presente, profesor. Ya. Cristian Menares. Fernanda Méndez. Presente, profesor. Brandon Miranda, que lo tenía ahí, con mala señal, ya está presente. Anaís Parras. Presente, profesor. ¿No? Sir Kay Peralta. Daniela Romero. Evelyn Salinas. Presente, profesor. Ya, gracias. Francesca Sangüesa. Presente, profesor. Ya, Doris Sepúlveda. Doris Sepúlveda, no. Pedro Sepúlveda. Miguel Josué. Paula Tomayo, que la vi por ahí. Valesca Tobar también. Marcela Paz. Abigail Alejandra Vidal. Presente, profesor. Listo. Catherine Villarroel. Presente, profe. Listo. Jennifer Yáñez. Y Ángelo Zambrano. Guardar asistencia. Profe, a mí no me nombró María García. María García. Sí, no me nombró. Al tiro la veo. García. Listo, está presente. Disculpe. Ya, profe, gracias. Chiquillos, bien corto. La tensión se generó durante la Guerra Fría, se resume en tensión entre. Comunismo, capitalismo. Excelente. Profe, no le puse nombre. Ya. Ahí lo estoy compartiendo. Excelente, ya. Fue comunismo, capitalismo, ¿cierto? Tenemos, sobre las características principales, podemos decir que fue un enfrentamiento ideológico, una conformación entre un mundo bipolar, un periodo marcado por la carrera espacial y armamentista. ¿Cuáles son correctas? ¿O cuál es correcta? La E. Excelente. La intervención de Estados Unidos y la Unión Soviética tuvo las siguientes características. Nunca fue directa, ambas potencias nunca se enfrentaron con armas nucleares, consistía en apoyo militar, siempre se dio en territorio soviético. ¿Cuál? La B.
La A. 1, 2 y 3. Nunca se dio ni ni en territorio soviético ni en territorio norteamericano, por si acaso. ¿Ya? Ahí lo dice. Nunca se enfrentaron con bombas nucleares y nunca fue directa. Entonces no puede ser en territorio soviético. Ribuyen, gracias por participar. Dentro de los conflictos bélicos internacionales de la Guerra Fría podemos mencionar ¿cuáles? ¿Los tres? ¿Solo uno? ¿Dos de tres? La primera y la segunda. Exacto, Vietnam y Corea. La Guerra del Golfo, aunque fue durante el periodo, no tuvo nada que ver con la guerra ideológica, porque fue netamente contra Irak y Saddam Hussein. Ya, esa guerra, así que descartada. Ya chicos, se le agradece la atención, se agradece a los que participaron y el respeto demostrado.